Andrea Y yo soy Diana, y esto es Dos Amigas un cerebro Podcast. podcast. Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo episodio. Esperemos que todo esté bien y pues muchas gracias por seguirnos apoyando y no se olviden de recomendarnos a sus amigos, familiares y también recordarles que ya estamos en YouTube y estamos subiendo los episodios poquito a poco. Y pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Dos Amigas, un Cerebro, tanto en Instagram, TikTok y Facebook. Y también nos ayudaría muchísimo, muchísimo si nos recomiendan en sus historias de Instagram y etiquétenos. No se olviden que subimos un episodio todos los viernes. Hola, Mongi. Hola Mongi, ¿cómo estás? Bien. Ay. Yo también bien ahí, sufriendo en la vida de adulto. Ya. Yo creo quejándome Con, siempre. con responsabilidades de adultos, sí. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que esta semana esté súper cool. Y bueno, en este nuevo episodio, que ya no sé cuál es. ¿Te acuerdas el número? 13. ¿14? ¿13? Ya. Bueno, el 13º episodio. Hablaremos del COVID, de cómo fue nuestra vida en esos años. Bueno, recién pasaron 2, pero igual. ¿Cómo pasó toda esa situación, no? Ujú. Tanto acá en Perú, Diana en Estados Unidos, el inicio, cómo ha transcurrido, cómo nos hemos acostumbrado a esta nueva gran normalidad, como le dicen. Y pues que al final y al cabo fue un choque para todos, ¿no? Nadie estaba preparado para esto. O sea, nadie Exacto. estaba preparado para vivir un evento. Sí. No, por favor, ya no queremos vivir más eventos históricos. Y pues estamos sintiendo, ¿no? Que poco a poco va regresando un poco a la normalidad, que se va calmándose. Pero Ujú. bueno, veamos. Al final y al cabo, ¿qué otra cosa vuelve a suceder? Ya no Ay, quiero. no. Toca madera. Sí. Ay, no. Bueno, nuestro querido amigo COVID, como se dice, ¿no? El COVID. Ay, no. Les voy a empezar a contar cómo fue aquí, pero más antes quería contarles una historia que pasó, ¿no? La razón, el por qué, fue algo loco para, más que todo en mi familia, un poco loco, porque normalmente mi papá, Sí. cuando toma sus vacaciones del trabajo, solo se queda en la casa y pues se relaja, ¿no? Pero justo ese año dijo, me voy a ir a Perú. Y ya, pues, ¿no? Justo con mi mamá, los dos iban a viajar juntos, todo chévere. Y ya da la casualidad que ellos viajan el 5 de marzo del 2020. Y pues, Sí. o sea, escuchábamos acá, ¿no? Pues en las noticias de que salió un virus en Sí. China. Ajá, todo Sí, eso. pues todos decían, mi mamá, por ejemplo, yo una semana antes salí a la discoteca y yo pues soy la persona más débil del mundo y ya estaba resfriada, y mi mamá, seguro ya tienes COVID. Y yo, mamá, no llega ni siquiera. Seguro como hay extranjeros, ay, te contagié. Yo, mamá, es un resfrío. Ay, no, 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 terrible. Sigue, Ajá. Mongi, sigue contándonos la tragedia. Y la cosa es que ellos viajaron, mi papá iba a viajar por solo 2 semanas, porque en el trabajo solo le dan permiso por 2 semanas. Entonces él iba a salir el 5 de marzo y pues tendría que regresar el 19 de marzo. Y da la linda casualidad de que, o sea, semanas antes de que ellos viajaran, no escuchábamos noticias. O sea, las últimas noticias fueron allá en enero o febrero empezando, pero después de eso ni Ujú. enterados del virus, ¿no? La cosa es que llegan a Ya Perú, veo. ajá, llegan a Perú todos tranquilos, mi papá estaba ahí feliz y ya haciéndose, ¿no? A lo que él tenía que ir allá a Perú. Y justo o sea, yo fui la que me enteré porque mis papás ni enterados en ese rato estaban. La cosa es que yo escucho las noticias que dicen de que hay una cuarentena en Perú y yo me quedo como que, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque de verdad no sabía yo nada del COVID, nada, nada, ni O sea, por... en allá no dijeron nada. Sí había, pero yo no soy una persona de escuchar noticias. Si yo me entero de Ah, las noticias son por muy mal, personas muy mal. conocidas, yo sé. La cosa es que escucho justo ese día y dice en cuarentena y les llamo a mis papás, ¿no? Y les digo, han escuchado esto y de verdad mi papá sonaba tan estresado porque literal él no podía quedarse en Perú porque pues a él solo le dieron esas 2 semanas de vacaciones y él tenía que regresar a su trabajo, ¿no? Lo peor era que, o sea, en Perú no solo fue una cuarentena, o sea, Sí. literal, cerraron las fronteras. Tienen 2 días para salir y Dios, yo me acuerdo que, o sea, todos, ¿no? Todos querían cambiar sus boletos para eso y Sí. no, fue un caos.
Y las aerolíneas también pues se pasaron, ¿no? Porque como vieron que todos querían salir, por ejemplo, el precio normal para viajar a Perú, ida y vuelta, son como entre Ujú. 700 a 800, dependiendo, ¿no?, de la fecha. Y las aerolíneas en ese tiempo lo estaban dándolo casi a 1300, 1400. Y para mí era un Sí, pues abuso, ¿no? aprovecharon. Ajá, entonces mi papá estresado, con mi hermano y conmigo, por favor, búsquenme un pasaje y que no sé qué, pero lamentablemente pues no corrimos con la suerte de encontrar algún pasaje, no pudo salvar mi papá, o sea, se quedó allá. Y pues el Ujú. estrés de que tú tenías que estar en cierto lugar, entonces la única salvación era que le decíamos a mi papá, no creo que en tu trabajo se vayan a molestar porque saben y les puedes mostrar de que el gobierno de Perú técnicamente cerró fronteras, tú no puedes salir, ¿cómo vas a salir? Claro. No, y la idea de mi Claro, papá pero de... Mongi, o sea, ¿su trabajo siguió, o sea, normal? ¿O cómo fue? ¿O también lo pararon un tiempo? No siguió, ¿sabes por qué? Porque, Ajá, bueno, te voy a explicar más o menos cómo fue aquí. Acá, o sea, sí ya. cerraron las fronteras, pero lo que sucedió fue de que en el sector trabajo, si tú estabas en un lugar, ya sea de limpieza, o sea, trabajos, acá le llamaron los Claro. heroes, o sea, los héroes, por decirlo, ¿no? Que es medicina Ujú, o, por ejemplo, los que reparten paquetes, todos ellos. Y si era de limpieza en general, los trabajos iban a seguir y más si ujú. era de gobierno. Y mi papá trabaja de limpieza en gobierno. Entonces, pues obviamente dio la Uy, casualidad de que su trabajo no paró. pobrecito tu papá. Ajá, y ese era el Sí, yo estrés. me acuerdo, el pobre señor Juve iba todos los días al aeropuerto. Por Sí. favor, llévenme. Sí, porque tenía tantas ideas locas, incluso decía, me voy a tener que viajar a México y de México me voy a ir a Estados Unidos y lo que no le podíamos hacer entender era que no podía salir de Perú y él decía, no, como sea, aunque sea caminando voy a pasar, o sea, la verdad era un desespero, pues obviamente no, porque Sí, aquí lamentablemente como estábamos todavía en el apartamento, él pagaba la renta los primeros de cada mes, ¿no? Y te dan 3 días claro, para pagar y pues obviamente si él no venía a pagar, obviamente nos iban a poner intereses. Por cada día que pasaba te ponían claro. intereses. Y esa era su preocupación. Entonces yo le dije, no, pa, no te preocupes, yo lo pago. Simplemente tú espera, porque Claro. no puedes hacer otra cosa, ¿no? La verdad me dio mucha pena ese tiempo, porque de verdad mi papá estaba tan Sí, desesperado. pues. Y Lo pues peor es que ni pudo disfrutar de lo que va después de no, años. eso era lo peor, porque él iba casi Sí, de... o sea, Después de 3 años, o sea, después de 3 años él viajó. sí. Ajá. Y Pobrecito. sí, y más que todo él va allá para, por ejemplo, hacerse en medicina revisiones, porque pues acá es demasiado caro la medicina, a menos que tengas un seguro bueno, pues tienes buena atención médica, Ujú, pero pues no, él viajaba allá para hacerse revisión general, que a las finales no se hizo, creo que solo se hizo de la vista y ya. claro. Y así fue esa tragedia con mi papá que pasó, pues que a las finales se quedó allá por casi un mes, si mal no equivoco, porque hasta tuvimos que Wow. aplicar Sí. para repatriación a Estados Unidos, porque como él es ciudadano, entonces estaban haciendo vuelos Ujú, de repatriación para acá, para traernos a los ciudadanos sí. aquí. Aplicamos con mi hermano, felizmente salió, pero la sorpresita fue de que ellos no le explicaron a mi papá que iba a costar cierto dinero. Era obvio que se iba a pagar algo porque es un vuelo, Claro, ¿no? Pero no sabíamos claro. cuánto. Y la sorpresa nos dieron en ese año, en octubre, de que iba a pagar el vuelo por 1500. Y todos como que, ¿qué? Señor Juve, ha sido su vuelo más caro de su vida. Exacto. De verdad, todos nos quedamos fríos porque dijimos, ¿qué? 1500 por un vuelo, pero pues, como se dice, se tuvo que hacer más que todo para que llegue aquí. Pues mi mamá tranquila, porque lo bueno que mi mamá ese año Claro. regresaba hasta, si no me equivoco, noviembre o octubre. El pasaje lo había comprado hasta esa fecha, entonces Sí, pues ya más tranquila mi mamá estaba allá, pero mi papá fue el que sufrió en todo claro, esto. sí, pues. O sea, sí, o sea, literal, o sea, fue terrible. Por ejemplo, yo me acuerdo que, como les dije, no había salido una semana antes, estaba resfriada. Lo peor fue que en febrero, porque todo esto pasó en marzo, ¿no es cierto? Ujú. Yo terminaba la universidad y yo dije, no, este es mi año, porque justo mi cumpleaños, este es mi año y que no sé qué. Justo estaba viendo las fechas y el 16 de marzo habían declarado cuarentena. No, todo mal. Fue terrible. Primero fue que, ¿no es cierto? Dijeron ya todo, va a haber una cuarentena
cuarentena, que son 15, ni siquiera fue cuarentena, va a haber 15 días de confinamiento y todos dijeron, bueno, hasta mi mamá de lo que nunca, porque también ella se iba a trabajar, guardó sí su sencillito para cuando regrese, solo va a ser 15 días, porque ¿quién iba a creer que esto pues iba a evolucionar Ah, tanto? O sea, nadie, o sea, todos estamos así, o sea, sí. fue terrible. Mi mamá sí súper confiada, la pobre, y empezamos, ¿no? A tratar de vivir esa normalidad. Por suerte, yo, por ejemplo, vivo en un lugar que es muy alejado del centro y pues mi casa, no vamos a negar, es un lugar donde puedes caminar, pero yo me ponía a pensar en las personas que vivían en departamentos, porque literal, aquí en Perú fue un confinamiento así seco, o sea, nadie podía salir de casa. Ya creo que la primera semana fue eso, que nadie salió de su casa. Las siguientes semanas ya como que dijeron para ir a comprar, solo estaban abiertos los supermercados, las farmacias, los mercados y nada más. Lo demás, todo cerrado. Varios también pues no han podido, o sea, como que ir normal a sus establecimientos, si eran emprendedores, yo qué sé, ¿no? O sea, Ujú. hubo mucha situación, pero poco a poco también fuimos viviendo la realidad poco a poco, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo al costado de mi tía y pues estos meses los viví súper bien porque a veces mi primita se antojaba y hacía pizza o nos antojábamos Oh, alguito. qué bonito. Pero sí, fue chistoso y también fue la situación. Por ejemplo, mi mamá era una persona o sea, puede contagiarse muy rápidamente y pues Sí. ella no podía ir al mercado. Yo tenía que ir al mercado y también acá en Perú hubo un tiempo donde hicieron, ¿no? Oh, Hombres sí. al día, ajá, hombres 2 veces a la semana, mujeres 3 veces a la semana. Y solo podían salir mujeres, solo podían salir hombres. El querido Y, presidente. ajá, el presidente Vizcarra. La cosa es que, o sea, fue así y yo normalmente sí ayudaba a mi mamá a comprar, pero a veces hay cosas que no ya. Por ejemplo, esa vez mi mamá ya compras pan y yo fui pues al mercado San Pedro, que pues es muy famoso acá. Fui a comprar pan y todo y me engañaron. Salí con 10 Oh, soles de pan, valor de 10 soles. Y mi mamá, ¿y pobrecita. tu aumento? Y yo, no me han dado mi aumento. Y mamá, ay, mamá, le hace ver el aumento. Y yo, pero sí, o sea, poco a poco, ¿no? O sea, también cómo salías, ¿no? Salías su tapado, tenías que tener tu mascarilla, tu careta, que Ujú. el alcohol, que no sé, que tocabas algo y ya te estabas echando alcohol de nuevo, Sí. que sentías que nadie te podía acercar porque pues tenías miedo. Y yo creo que en un principio no dio miedo porque pues, como lo que pasó, ¿no? Del H1N1, o sea, todas eran gripes, pero Ujú. nunca habían llegado a tanta proporción como este COVID, ¿no? Que literal sí se llevó a muchas personas, adultas, o sea, mayores, Sí, abuelitas, o sea, bastante. no, fue muy triste, pues, la situación también, o sea, tú veías que, ay, no se ha muerto tal persona, gracias a Dios no hubo muertes así dentro de mi círculo familiar cercano, pero, o sea, de otras Mm, familias sí, pues, ¿no? O sea, sí, la situación fue triste. A ver, ¿qué mm. más me acuerdo? Creo que esas noches cuando nos quedábamos en nuestras casas, jugábamos, ¿no? Juegos de mesa. Oh, sí, claro, clásico. Uno, y que, por ejemplo, mi hermano también en su trabajo fue también todo un lío. Creo que también un mes se quedó en descanso, pero después al final tuvo que volver a regresar a trabajar. Y yo me acuerdo que mi hermano tenía un uniforme, o sea, era su pijama todo el día. Y le fastidiábamos, ¡ay, tu uniforme! Y el otro se reía. Sí, pero no, o sea, sí, sí fue fuerte. ¿Cómo fue en ese lado, Mongi? O sea, ¿cómo fueron las situaciones, no? ¿Cómo fue el gobierno? ¿Qué hizo? Bueno, sí fue algo, cuando yo ya me enteré de que acá estaba, o sea, todo esto de las, cómo iba a ser las nuevas normas y todo eso, Ujú. yo estaba sola, ¿no? Porque mis papás estaban ahí en Perú los dos, ¿no? Y Pobre mi Mongi. no, pero, o sea, en ese tiempo lo pasé, por decirlo bien, porque pues estuve en mi casa tranquila, bueno, ni tranquila, porque yo renegando todos los días, ¿no? Pero Con los vecinos. sí, por los vecinos. Pero, o sea, podía hacer mis cosas, lo que tal vez no podía hacer, me relajé, empecé a hacer un poco de Sí. manualidades, porque a un inicio yo decía, es solo un mes, no creo, porque acá empezó solo por un mes, supuestamente por un mes Sí. iba a estar esto, no, o sea, no, y todo el mundo decía sí, porque, o sea, seamos honestos, nadie, bueno, no sé si del 100% de las personas, no, pero yo creo que al menos el 98% de personas jamás hubiera pensado de que íbamos a vivir esto, jamás. Porque yo le preguntaba, Nadie, por ejemplo, nadie. a mi abuelita, yo le decía, ¿cómo tú te sientes? Porque es algo que, mira, tú tienes 80 años y no habías escuchado nada de esto y ella pues me dice, sí, yo nunca había escuchado de este tipo de cosas, ¿no? Y imagínate, durante 80 años vivir tranquila hasta que a los 80 te digan, no, sabes que te quedas en tu casa, no puedes salir, ¿no? Entonces, es algo increíble y Sí, le pues tocó su momento histórico a la señora Lili. sí. A
todos. Ajá, la cosa es que, por ejemplo, lo bueno es que pues mi mamá es siempre muy precavida, entonces ella siempre tiene comida en lata, de cosas que pueden durar, ¿no? Entonces, felizmente yo no tenía que salir tanto, a veces si salía era por algo que se malogra muy rápido, ¿no? Por ejemplo, embutidos Hoy no, o cosas así que... ajá, de verdad agradecidas son nuestras mamás porque mi mamá es igual. O sea, mi mamá siempre tiene casi todo. Tenemos una Sí, despensa casi llena y literal, o sea, compra cosas, por ejemplo, papel, algo ya, o sea, no cada mes, pero como que ya tenemos pues una despensa. Yo me acuerdo que ese año, pues mi mamá trabajaba, mi hermano también, pero yo no, porque yo había salido recién de la U. Y oh, pues literal, la que era o sea, el sustento era mi mamá y después de ese tiempo pues ya no fue a trabajar. Literal, con lo que teníamos, tal vez con algunos ahorros, pero, o sea, como nuestras mamás tenemos que ser el ejemplo de tener siempre cosas en nuestra casa. sí, sí, eso Porque yo me sí acuerdo que las salva. demás personas se desesperaron, porque hay personas que se lo compran pues para su día, ¿no? Y Ajá, ya lo tienen, pero pues no, gracias a Dios mi mamá sí también, y creo que tu mamá también, nos han sí. enseñado a tener siempre una despensa llenita y ya, o sea, si no la necesitamos vamos usando poco a poco, ¿no? Pero siempre Sí, tener algo sí, en nuestra casa. eso fue lo bueno, porque como te digo, creo que durante ese mes que pusieron esa cuarentena, porque acá no fue no era esa cuarentena estricta, ¿no? Como ahí en Perú, simplemente fue de Ujú. que, como te decía, los trabajos estaban todavía funcionando. Bueno, creo que durante 1 o 2 semanas creo que no iban a funcionar nada de limpieza, solo iba a ser pues en el sector de médicos, porque obviamente habían bastantes personas Ajá. contagiadas, ¿no? Pero los demás no, pues no había nada, nada, estaba todo vacío. Y decían supuestamente, bueno, si sales, si no tienes permiso, porque estaban dando permisos a las personas que trabajaban. Y si tú salías y la policía te agarraba sin tu permiso, pues te podía poner una multa. Sí, Sí, era todo, todo. Entonces la gente, yo imagino que en ese tiempo habrá dicho, es por un mes, no creo que nada suceda si es que no salía. Si tú salías solo era comprar y tenías que mostrar recibos de que estabas comprando y punto. Y a los lugares cercanos a tu casa, ¿no? Y yo me recuerdo que yo ujú, salí, creo que en la segunda semana porque ya no tenía nada de cebolla, o sea, cosas que se malogran, ¿no? Nada de cebolla, tomate. Y claro. salí a comprar y cuando entré, es una tienda grande que se llama BJ's, entré y ahí venden por mayoría todo ese cosas, paquetes grandes, ¿no? Entonces dije, me voy a llevar lo que necesito y punto. Entré, pero se entraba de 20 en 20 personas, no podían entrar Wow, más. 20 en sí. 20 y todos tenían que estar, la mayoría de la gente usaba guantes, usaba mascarillas y yo no tenía ninguna mascarilla en ese tiempo, entonces tuve que arreglármela para poder hacer una mascarilla manual y felizmente de Wow. que mi mamá me dijo, tengo una mascarilla que me regalaron una vez y ya pues esa usé doble mascarilla, entré, todo PJs estaba vacío, casi el 80 o 90% nada de productos, nada, ni gaseosa, ni agua, ni comida, nada. Y lo peor era que no había papel higiénico en ninguna tienda. Acá se volvieron Sí, no, locos. y no sé si, bueno, ahora como me dices que allá sí pasó, en acá también, o sea, tú debes Sí, llevar a comer papel exacto. higiénico, Yo en mi mente decía, ¿por qué necesitan llevarse tanto? Y yo me recuerdo que la gente pero literal, los momazos que hubo, sí, los momos, ay no, fueron brutales, porque no sabíamos qué hacían con tanto papel. exacto. La gente se llevaba todo eso y a las justas creo que solo entré a comprar cebolla y ya no encontré nada más, pues entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Y ya la cosa es que fue algo así, ¿no? Pero después de ese mes ya la gente empezó a salir más, como te digo, en el sentido de trabajo, ¿no? En mi trabajo yo Oh, no entiendo. estuve trabajando, creo que yo no trabajé hasta junio o julio, uno de esos 2 meses. No trabajé porque pues mi trabajo no es de personas que es urgente, ¿no? O sea, no es nada urgente. Yo trabajo, Ujú, como ya les dije en el primer episodio, trabajo caminando perritos y pues obviamente la gente no es una necesidad, es algo, como se claro. dice, que lo puede hacer él, ¿no? O la persona. Ujú, Entonces yo paré por esos meses, estuve solo en casa, pero pues lamentablemente antes de entrar al trabajo, como te estaba diciendo, por la ujú. bulla de mis vecinos, yo vivía estresada casi todos los días porque vivíamos en el primer piso y en el segundo piso había más personas y tenían niños, pero Ay, los niños eran... no, no es que odiemos a los No, niños. ajá, no, 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 no piensen eso, sino de que yo entiendo de que los niños necesitan jugar, necesitan todo eso, pero yo creo que debe haber cierto respeto, ¿ok? Porque todo Claro. el día y
toda la noche los niños saltaban, tiraban cosas y, o sea, en apartamentos, porque eran apartamentos ya un poco viejos, entonces se escuchaba todo, el niño gritaba, o sea, era un loquero, o sea, no había control. Y lo peor era que, por ejemplo, yo iba con la mamá, una vez yo fui porque literal estaba muy cansada y simplemente quería dormir y no podía. No podía, literal. Entonces un día subí y hablé con la mamá, le dije, fíjate de que yo estoy en mi cuarto, si quieren hacer bulla, pueden hacer bulla en la sala. Yo no tengo problema, pero en mi cuarto, por favor, solo necesito descansar. Y bien malcriada me contestó que no, que es un niño y que necesita correr. Y bien malcriada, ¿no? Y yo dije, ok. Ay, La cosa es que pues pasó de que un día me cansé, estaba hablando con mi mamá y le dije, no puedo más, le digo, ya no puedo estar aquí, es muy estresante, es demasiado estresante. Y dio la casualidad que ese día yo salí, pero salí solo al parque, porque pues en el parque yo jamás me iba a imaginar de que iba a haber gente, es un parque abierto, ¿no? ya. Y ya cuando todo se estaba casi calmando. Y salí y da la casualidad que ese día había un poco de gente porque iban a hacer como una demostración de aviones, algo así. Y miré a la Ya, ya. gente y estaban sin mascarillas. No había Y tú, gente. Sí, yo asustada simplemente miré eso, me acerqué un poco y empecé a ir a mi casa. Y de regreso me fui para mi casa y como a los 2, 3 días me empecé a sentir mal. Estuve mal, me empezó a la doler el... psicosis. No, me dio COVID de verdad. No fue tanto. No, hubiera llamado psicosis, pero no. La cosa es que me llegué a mi casa. Pero solo fue así la salida, Mongi, la salida y regreso, solo sí. Sí, yo no sé en qué momento, literal, no entiendo hasta ahora en qué momento fue, pero yo solo hice eso, no hice otra cosa. Y yo no sé si tal vez habría agarrado el barandal de alguna de las puertas o algo y Tal me lo puse vez, a la ¿no? boca, no sé, pero me dio. Simplemente me sentía mal, me empecé a sentir mal y justo fue un viernes que mi papá había ido a trabajar, él llegó y me ve pues toda así, estaba mal y me dice qué pasó y yo estaba tan preocupada porque mi papá, yo no quería que mi papá se contagie porque si él se contagiaba él ya no iba a ir a Claro. trabajar. Entonces yo le decía no voy a estar en mi cuarto, no quiero que, o sea, no quiero que te me acerques porque siento que tengo el virus. Y mi papá no, no creo que Ya. tengas y yo no, en serio no me siento bien. Y pasé el sábado metí en mi cuarto, estaba usando mascarilla porque tenía ese miedo. Literal me sentí horrible. Fue el peor momento que me sentí. El cuerpo me dolía la cabeza, no podía Pobrecito. respirar. Y yo solo me recuerdo que te mandaba a ti audios y tú y tu mamá me decían, tómate este tecito, tómate aquello. Igual mi mamá. Todos los menjunjes. Ajá, igual mi mamá, ay Diana, no sé qué hacer, quiero regresar para estar allá, pero pues no podía. Y ya cuando lo hice de que era de verdad COVID, fue cuando mi papá hizo sopa de pescado el domingo. Ya. Y me dice, toma esto porque te va a ayudar, es sopa. Y cuando probé no sentía nada. Y pues tú sabes que el pescado es Ah, fuerte. Entonces dije, ok, no sentía nada. Simplemente no sentí nada, nada, ni el olor, ni sabor, nada. Entonces y tu dije, papá, tengo COVID, ahora es ajá, seguro. ahora seguro, sí. Y ya, pues lo bueno es que, como digo, siempre agradezco, ¿no? De que felizmente solo me dio todo eso, no llegué a más, no llegué a nada fuerte y gracias a los test y al hecho de que pues tal vez en ese momento mi sistema inmunológico estaba un poco fuerte, pues felizmente no me dio Esa nada parte sí. grave, ¿no? Pero sí, esa fue mi Sí. historia de cuando me dio el COVID. A mí, o sea, sí, no sé, es que sentimos la situación de que no sabemos si nos ha dado o somos asintomáticos, no sé, pero, o sea, hasta el momento no pasó. O sea, sí hubo psicosis, ¿no? A veces que te psicoseabas, o por Ujú, ejemplo, que pasó que mi papá, yo no iba con mi papá específicamente, pero vino un día a visitarnos, ¿no? A traer a veces algo de comida, no sé. Y la ujú. cosa es que eso habrá sido un viernes. Y el lunes, ya estaba medio resfriado, mi papá estaba con su mascarilla. Y el lunes nos dice, no saben, tengo COVID. Yo y mi mamá, Dios, ya no hemos dormido. No vivíamos, ya Oh, teníamos COVID por nosotros. pobrecito. No, y yo asustada porque mi mamá pues es una persona de riesgo, porque Claro. está mal, pues. Y yo Ujú. dije, no, mamá. Y, o sea, yo y mi hermano ha sido más la situación que nos hemos cuidado mucho por mi mamá porque teníamos mucho miedo a que ella se enferme y que en acá, Dios mío, o sea, el oxígeno, creo que Sí, hasta un balón de oxígeno cuesta hasta 4.000, hasta 8.000 soles. O sí. sea, no, fue mucha la situación y pues en ese momento, como yo les dije, pues yo no tenía trabajo y peor en pandemia, o sea, no había nada de trabajo, estaba todo terrible. Acá Sí. en Perú específicamente hemos sufrido todos para encontrar un trabajo.
Y ya, pues era más esa situación, pero nosotras psicoseadas por lo que mi papá se había contagiado y nosotros no, ya estamos mal. Ya estamos, y siempre pasaba lo mismo, pero gracias a Dios, o sea, no, ni mi familia, ni mis tías. O sea, que así, yo vivo con mi tía al costado, pero tampoco ella se enfermó, mis primas tampoco. La cuñada de mi tía sí trabaja en salud, o sea, es enfermera, pero sí es muy cuidadosa, siempre fue muy cuidadosa. Venía de su clínica, literal se bañaba, ponía su ropa en lejía, o sea, siempre fue muy cuidadosa para que ninguno de nosotros se contagie. Y ya, pues, no, o sea, pero sí, más, yo me traumé más por las psicoseadas que nos metían. Pero, o sea, en sí tú no sabes realmente si tuviste o Sí, no tuviste, o... Ok. sí, no sé, pero no creo, o sea, normalmente yo siempre me he resfriado, pero todos me han dicho, pero que es un resfrío bien fuerte, pues, no es un resfrío así, Sí, así. sí Ajá, es es un resfrío fuerte. fuerte. Y a mí no, o sea, hasta ahora no yo normalmente me resfrío porque soy media débil, pero, o sea, como que no sentía que me haya enfermado, ¿no? Pero, ajá, fue esa situación. Después, más o menos, mira, por ejemplo, yo estaba investigando, gracias Wikipedia, Ajá. ya, y que la cuarentena sí, o sea, no fuerte, pero más o menos, ¿no? O sea, media, acá en Perú duró 3 meses. O sea, literal que Mm, había eso, ¿no? De que podía salir solo a comprar estas cosas. Y igual, ¿no? Que los trabajos, o sea, era desde la más importante hasta el último. O sea, que ya no era de importancia recién de meses, recién se abrió, ¿no? Los ujú. establecimientos, así. Y a ver, yo me acuerdo que la primera vez que salí, o sea, después de que había pasado ya, no me acuerdo si, ay, creo que sí fue el 2020, pero casi ya por octubre, noviembre, casi diciembre, creo, para verme con una de mis amigas, porque, o sea, ya la situación también ya era muy fuerte, ¿no? O sea, estar en tu casa todos los días, Sí, o sea, sí, literal, todos creo que hemos hecho ejercicio, sí, yo creo que no sé, sí. hacíamos los postrecitos, no sé, todos hechos postrecitos, yo hacía mis postrecitos, hacíamos frappés, no sé, hacíamos de todo. Como les digo, mi primita hacía pizzas, jugábamos de juegos de mesa, pero o sea, también la situación tanto para mí era muy estresante porque pues literal, o sea, me tuve que dar un año sabático porque no tenía trabajo, no encontraba trabajo, trataba de buscar por todo lado, he hecho también idiomas, pero sí, fue muy estresante para muchas personas, ¿no? Sí. Como también supongo que o sea, como yo, ¿no? Que han pasado también la misma situación de que han salido justamente de la universidad y no, todo mal. Pero creo que poco a poco hemos sabido como sobrellevarlo, ¿no? Sí, claro. La situación. Y también como que cuando dijeron ya va a haber vacuna, como que también era que estábamos un poco más tranquilos. Yo me Ujú. acuerdo que mi mamá se vacunó. Ay, pero es que no me acuerdo cuándo fue. ¿Tú te acuerdas cuando empezaron las vacunas? O sea, ¿cuándo te vacunaste, Mongiver, para sacar cuentas? Yo cuando me vacuné, no me acuerdo mucho. A ver, Ajá, espera. Bueno, en acá dice de que yo me vacuné en mayo 15 del 2021. ya. ¿Tu mamá ya había regresado ese tiempo a Estados Unidos, Mongi? Creo que no. Creo que ella regresó después. Creo que ella regresó casi para julio. Creo que. Porque ella ya tenía las dos cuando ella viajó. Ajá, sí, me acuerdo. Ay, yo no me acuerdo cuando mi mamá se vacunó. Acá estoy en la búsqueda rápida de las fotos. Sí, Pero porque. yo también creo que fue en enero, supongo, del 2021. ¿No? Sí, porque O como no ellos, sé, ajá, como ellas eran personas más, vulnerables, ¿no? ajá, las pudieran vacunar antes, sí, porque mi mamá ya tenía las dos dosis, yo me acuerdo que tenía ella, no, tenía su cartilla de ella acá, pero la verdad, ¿dónde la habré puesto? Se lo habrá Pero llevado tal vez. no, la foto tenía, porque a veces piden, pues, no, la Ah, ya, información para la aerolínea y todo eso. sí. A veces lo tengo, pero a saber dónde. Se fue. Se marchó. Ajá, pero sí, a ella le pusieron primero y pues también a mi papá porque son personas mayores. Y ya después que salió, no, ni bien escuché yo en las noticias de que hay esa vacuna y que ya está aprobada, dije, yo mismita soy. Entonces me fui. Sí, es que sentías calma, ¿no? O sea, Sí, como que sentías, o sea, te iba a protegerte. sí. Lo sentías. Sí, entonces dije, no, yo voy aunque me duela porque había mucha gente. Ok, lamentablemente mi papá era uno de ellos y siempre me recuerdo y siempre le hago la burla porque mi papá era uno de ellos que le habían metido la idea de que las vacunas tenían microchip y que ese microchip iba a Tu chip controlar tu 5G. cerebro. Ajá.
Y pues mi papá no se quería vacunar. Y yo le decía, no, pa, tú te tienes que vacunar. Y él, no. Hasta que en su trabajo lo tuvieron que obligar y pues se tuvo que vacunar. Pero él estaba con esa idea, no, Obligado. ajá, no, que nos van a leer la mente, que esto, que aquello. Y era por culpa de sus amigos, porque sus amigos le metían muchas ideas. Entonces dije, no, papá, tú te tienes Pues que siempre vacunar. ajá, hay varios antivacunas, ¿no? Sí, pues. O sea, literal, hasta ahora hay personas que no quieren vacunarse. O sea, no es que la vacuna va a hacer que no te dé COVID, pero siempre bajan, ¿no? Los síntomas de Claro, lo te tan protege un fuertes que poquito podría más. ser. Ajá. Claro. Sí, pero Yo no me pues. acuerdo, pero creo que sí fue a principios de año. Creo que ya esa vez ya me sentí un poco más tranquila que yo me esté vacunada. Ujú. Ya no me sentía tanto en culpa. Como que, ay Dios. Ah, Pero no sé, a mí me da mucho miedo contagiar a mi mamá. Creo que eran los principales traumas que tenía. ay, sí. Y creo Ese, que, ajá, sí, sí. sí, ese año también yo, cuando empezó eso del COVID, yo también estaba un poco preocupada por mi mamá, porque como mi mamá estaba ya sola, dije, pues ella Sí, tiene que pues. salir a comprar, no hay quien le, pues, le lleve, ¿no? Entonces, mi mamá a veces Ujú. salía y yo siempre le decía, mamá, por favor, cuídate, protégete, ponte mascarilla, ponte el facial, ¿cómo se llama? El cobertor facial, creo que se llama el Ajá, de ajá. Sí, plástico. sí, sí. El Le decía, protector facial. ajá, Ajá. eso. Le digo, ponte guantes, ponte, o sea, trata de ir bien cubierta, mal. Le digo, porque si algo te pasa, no vamos a poder viajar. Porque pues literal, no, realmente en ese Claro. tiempo recién estábamos empezando, ¿no? Como tú dices, yo empecé recién a trabajar, pero lo de bueno que pues durante la pandemia, como digo, siempre he tenido buenas cosas que me han venido gracias a eso. Algunos de nuestros clientes, como pues no estábamos trabajando, a veces nos enviaban Ujú. algunos tips, ¿no? Unas propinas para que al menos estemos un poco bien. Y pues tú sabes que eso no Qué sé, sí, no lo lindos. hace toda la gente y pues siempre nos mandaba mensajitos o a mi jefe le decían, oye, que espero que estén bien, acá hay unas propinas para ustedes, divídanse en los que estén y todo Claro, eso. man, y porque tú también dejaste de trabajar muchos meses. Sí, creo que fue hasta julio, finales de julio que dejé de trabajar, pero ya después los mismos clientes decían, oh, mira, de que si quieres puedes venir, si quieres te damos al perro en la puerta, nadie está enfermo, y esa fue la política, ¿no? En ahí mi jefe Ujú. cambió la política, tenemos que usar mascarillas, a un inicio usábamos guantes, pero como manejábamos las correitas de los perros, era Ujú. difícil porque a veces se resbalaba, y Claro. pues en ese tiempo mi jefe nos dio, o sea, nos puso en un curso del COVID para estar con nuestro certificado y pues aproveché en tomar ciertos cursos que necesitaba, ¿no? De perritos y todo eso. Entonces ya llegamos a las casas de las personas, nos daban al perro y pues todo era cuidado, ¿no? En ese sentido, siempre usar el gel antibacterial, estar con tu mascarilla Antibacterial. y peor que aquí hacía un calor horrible porque junio, julio, agosto son los, Verano. sí, los meses más calurosos, yo sudando ahí con mi Ay, pobrecito. mascarilla y estaba lentes y todo se empañaba y dije, pero pues lo bueno es que pude empezar a trabajar, ¿no? Sí, pues, sí, porque la situación estaba bien fea. Por ejemplo, aquí en Perú, uy, o sea, sí, nos tocó vivir el momento histórico, pero casi a finales del 2020, pues tuvimos, ¿no? O sea, literal, tres presidentes. Oye, sí. En una semana tuvimos tres presidentes. Primero que ese Martín Vizcarra, que literal estuvo con nosotros en sus, en sus mensajes a la nación todos los días a la hora del almuercito. Que hubo mucha situación política acá en Perú y con eso pues fue peor, ¿no? O sea, no había más chamba, todos estábamos sin trabajo, o sea, fue mucho. Ya pues, ¿qué más? La situación que, a ver, la nueva normalidad que Ujú. ahora a donde salías, ¿no? ¿Cómo eran los establecimientos? Que también, o sea, que de antes a ahora hay establecimientos de comida y lugares, no sé, que han Ujú. cambiado mucho, o sea, no son como antes, es Sí, como que hasta la misma atención, o sea, no la siento. sí. Ajá, yo me acuerdo que en acá sí, las primeras veces, hasta con tu, ¿cómo se llama? El que te mide la temperatura, que la doble mascarilla, o sea, eran muy cuidadosos, que tenían su tapetito para el alcohol, que al final todos dijeron que no se bebía. Sí. Ya, pero por ejemplo ahora que estamos en el 2022 ya en junio, pues eso ya No, nadie le ya toma no. importancia. No, sí, ya no. Sí, pero supongo que ahora lo más importante es tener, pues acá en Perú ya estamos en la tercera dosis, bueno, creo que en todos lados ya están con su tercera dosis, pero es eso, ¿no? Mostrar tu carnet de vacunación. Pero sí, también la experiencia, ¿no? O sea, ya era otra.
Y en Sí, ella también supongo que la experiencia también cambió. cambió, Por ejemplo, claro. para tomar, ir a un lugar para bailar. Acá, por ejemplo, el primer 2020, 2021, pues no, a mí me da mucho temor entrar a lugares donde había demasiada gente. Solo íbamos a comer o a tipo lugares, restaurantes que tenían música en vivo, pero no era como una discoteca, ¿no? Como ya les hemos explicado en nuestro anterior podcast, las discotecas en Cusco no tienen buena ventilación. Sí, O son nada. subterráneas, o todo está tan tapado para que no salga la música que no, son muy Sí, malas. eso sí. No, sí, sí. Y da miedo, porque tú ves y dices, Dios mío, estos chicos, parece que no les importa nada. Ay, sí, es que lamentablemente hubo personas que fueron, la verdad, fueron un poquito ignorantes en ese sentido. La verdad a mí me molestaba en ese sentido porque yo creo que comparado con Perú, Estados Unidos estuvo un poco más relajado. Y por ejemplo, a un inicio no había pues nada, no estaba todo cerrado, no había restaurantes, no había bares, no había nada, pero ya cuando empezó la gente a estar, como se dice, acostumbrándose, empezaron a abrir ciertos lugares que no debieron haber abierto. Por ejemplo, discotecas. O sea, yo me imagino de que la gente decía de que era por estrés, que salían a bailar por estrés. Yo entiendo el estrés, el estar Claro, en un lugar no confinada, como se dice, sin poder salir, pero tienes que ponerte un poquito a pensar en otra gente. O sea, no tenías que ser muy egoísta en ese claro. sentido de decir, no, yo me estreso y me salgo a una discoteca y punto, no me importa los demás, ¿no? Entonces empezaron a abrir ciertos lugares y yo veía de algunos, o sea, de algunas personas que sigo en Instagram que salían, pues, y yo en mi mente Ujú. decía, ¿cómo pueden hacer eso? Literal, yo decía, no se ponen a pensar en Ajá, su tú, qué familia. conciencia. Sí, porque literal yo decía, ¿cómo pueden hacer? Acá a veces uno preocupados o escuchando, ¿no? Por ejemplo, de mi mamá, Ujú. varias amigas o personas que han tenido han fallecido muchos familiares de ellos. Por ejemplo, de una de sus amigas de mi mamá Sí, falleció su pues. mamá y su papá casi al mismo tiempo. Y pues yo me ponía a pensar en eso y decía, ¿cómo la gente puede ser tan inconsciente? Hay tantas personas que fallecen y aún así no les importa, ¿no? Y algunos que ni creían todavía en el virus, que Sí. decían, no, el virus no existe, que eso es solo fantasía y que Ajá. no sé qué. Yo decía, ¿qué les pasa? ¿No ven a todas las personas que han fallecido? O sea, ¿creen que el gobierno va a hacer eso? Yo decía, ay, no. Yo renegaba de verdad cuando veía Instagram, por eso es que a veces ni veía porque dije, no, más voy a renegar que, que otra cosa. Sí, da cólera. Y también, ¿no? La situación de que tal vez nosotros que estamos en una etapa, o sea, que queríamos salir, porque pues estamos jóvenes, no vamos a negarlo. Esos 2 años, pues, se fueron al tacho. Sí. Acá estamos más llegando a los 30 que a los 20. No, y Y sí, a veces me da cólera. Bueno, pues, yo sí, o sea, con mis amigas, yo tuve una amiga con la que literal no la vi mucho tiempo porque sí, ella sí era muy paranoica con el COVID. Y si nos mm, veíamos era para tomar desayunitos, o sea, pero en lugares abiertos, pero o claro. sea, literal, o sea, era muy conspiranoica, ¿sabes? Me da miedo, y le decía, tranquilízate, porque mi otra amiga, o sea, como que ella sí hizo su vida normal porque se fue a trabajar fuera Mm. y pues no se veía con sus papás, pero, o sea, igual, ¿no? Como que decía, y le decía, oye, si supieras lo que yo hago, te mueres. Ya te hubieses muerto hace tiempo, jajaja, nos reíamos. Pero, o sea, cada una, ¿no? O sea, tiene su modo de ver también esto del COVID. Por ejemplo, para mí, yo sí traté lo más posible o sea, no salir porque por mi mamá, como les digo, pero también ya hubo un tiempo, ¿no? Donde decías, ay, aunque sea voy a tomarme un cafecito con mi amiga porque no las habías visto mucho tiempo, también necesitabas conversar. Bueno, yo ya no la veo, pues ya estamos acostumbrados a esta relación, pero obviamente yo también extraño. Pero también ver mis otras amigas que tal vez están un poco más cerca, tampoco era muy difícil verlas. Pero también que también me gustó fue de esas reuniones por Zoom que se daban, Ujú. o que también jugaban nuestros jueguitos como el Among Us, y no sé, que Ay, salieron muchos sí. jueguitos en la cuarentena, ajá, que fueron Ajá, muy que chéveres. salieron, sí. Sí, pero Ajá. sí, o sea, sí, sí veo de todo. Literal, la pandemia nos enseñó mucho, nos enseñó que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, que tú no sabes qué puede pasar en el futuro, que tal vez debemos, sí, algunas personas no, o sea, agradecer por lo que tenemos. Por ejemplo, yo tenía una casa donde meter mi cabeza Ujú. y no preocuparme por la renta, como tú dices, no problema acá. En Perú hubo mucho las situaciones de personas mudándose o que no tenían el dinero suficiente para pagar porque no habían Claro. trabajado y Ujú. trabajaban solo para el día. O también hubo por las noticias cosas muy tristes en Lima, por
ejemplo, que es la capital acá en Perú, que eran personas de provincias que se habían ido a vivir a Lima, pero por esta situación se tuvieron que regresar caminando porque no había buses, no había No nada y había, tampoco ya claro. tenían dinero. Y Mm, sí, se veía oleadas de gente yendo, ¿no? a sus pueblos, porque si quieren, allá tenían familiares, ¿no? Con los que tal vez podían ser apoyados y todo lo demás. O sea, ujú. la situación fue muy triste, también nos enseñó muchas cosas, nos enseñó que el cariño, o sea, el abrazo que sentías, pues, Ay, o sea, sí. ya no iba a ver, porque en acá somos muy queridos, a mí me encanta abrazar. A mí me gusta dar abrazo cuando veo a mis amigas, porque pues, no sé, es mi modo de dar el cariño. Y pues no se podía, o sea, solo tenés que hacer hola, Sí, de de lejos. lejitos y todo. Pero, ajá, fue muy difícil, fue muy difícil. ¿Alguna anécdota o algo así que te recuerdes, Mungi? ¿Algo fuerte? No, bueno, no fuerte, pero algo. Lo que a mí me golpeó un poquito fuerte fue el hecho de que a veces yo pues no era muy quejona con mis papás, o bueno, más que todo con mi mamá porque yo hablaba con ella casi todos los días. Me Ujú. quejaba y decía, ay, estoy cansada de la bulla de esas personas y que no sé qué. Y justo ese día en las noticias, como dice, me dieron una cachetada así, cállate, no te quejes tanto, porque decía de que al menos tú estás en un lugar, ¿no? De que donde estás tranquila, donde no tienes ese, por ejemplo, personas que eran abusadas, ¿no? Ya sea por sus parejas o por sus Sí. papás o personas, o sea, en ese sentido el abuso en la familia, ¿no? Cualquier tipo de Ujú. abuso. Entonces, esas personas literalmente tenían que estar viviendo en un infierno que tal vez, por ejemplo, cuando salían antes de la cuarentena y todo eso, digamos, se iban los abusadores y al menos tenían su propia tranquilidad, ¿no? Su paz, ¿no? Pero después de eso tenían que Sí, vivir, como se dicen, con su enemigo. Y pues ahí es como te digo que me dieron sí, esa cachetada de que tú estás en un lugar donde estás tranquila comparado con otra gente. sí. Entonces agradece. Yo decía, sí, tengo que dejar de quejarme todos los días porque felizmente yo No tuve suelo un ser lugar. quejonita. Ajá. Felizmente tengo, como tú dices, un techo. Como digo, gracias a mi mamá tenía Ujú. comida, no tuvimos que preocuparnos en eso. Felizmente mi papá pudo llegar, aunque después de un tiempo, pero pues pudo llegar a su trabajo. Y pues felizmente no pasé, como te digo, una mala situación del COVID, ¿no? Es que yo creo que eso es lo que un poquito que Ujú. más me golpeó sobre la cuarentena. ¿Y el ti? Sí, sí. ¿Algo? A mí, bueno, no sé, la nueva normalidad, ¿no? O sea, como ya les dije que había dado mi año sabático, para mí sí fue muy, muy complicado no encontrar trabajo. Gracias a Dios encontré en enero del 2021, que es un trabajo remoto, porque pues ahora sí se volvió más, como que más normal, ¿no? Trabajar desde tu casa. Ujú. Y pues gracias a Dios encontré un trabajo remoto, que todavía sigo en ese, y acoplarnos, ¿no? Porque yo normalmente estaba acostumbrada a trabajar en una oficina, convivir con más personas. Siento que después me va a afectar un poco porque sí me he dado cuenta que soy media como que aleja, porque yo trabajo solo en mi casa, pues, ¿no? La cuestión es que es eso y también pues agradecer, ¿no? Agradecer mucho la situación, o sea, cómo al final vino en mi vida, como te digo, el encontrar el trabajo, que al final y al cabo mi mamá no se haya puesto mal, que toda mi familia esté bien, que tú estés bien, o sea, fue toda esa situación que, o sea, al final me hizo reflexionar, me puse muy, o sea, como que contenta de que a ustedes no les haya pasado nada y también que las cosas pueden cambiar de un momento a otro Sí. rápido y Ujú. tú tienes que estar atenta, ¿no? Que ya, que va a suceder y tratar de sobrellevarlo, ¿no? Que eso es lo que hemos hecho estos 2 años de pandemia, 2 años y medio que Sí. sigue la pandemia, Sí. sobrellevar la realidad. Sí, Sí. fue duro, pero no, o sea, hubo un momento donde sí me estresaba y decía, ay Dios, pero ¿por qué? O también me estresaba de la situación de que, oye, no estoy viviendo mi vida, o sea, no es que me gusta salir, ¿no? Pero sentía que no estaba viviéndola como normalmente, pues tal vez otros años, esa Claro, situación, ¿no? la normalidad, claro, cómo era la vida antes. Por Ujú. ejemplo, simplemente el hecho, digamos, de salir al Antes. restaurante o como tú dices, salir con tus amigas a conversar, o el hecho, como tú mismo dices, de abrazar y todo eso que pues te privaron literalmente de todo eso, ¿no? Pero también me pongo a pensar un poquito en las personas que han tenido que pasar el colegio en ese lugar, porque imagínate Ay, no, por Zoom teniendo pobrecitos. todas sus clases y todo eso, ay, no, no. Yo no sé cómo hubiera pasado el O los colegio, de la literal. promo, ¿no? Los de Sí, la promo, que normalmente es tu pobrecitos. último año, o sea, no, o sea, el viaje de promoción, tu fiesta de Ujú. promoción, o sea, al final estos chicos no pasan. Nada, sí, Pobrecitos. Pero sí, o sea, creo que la pandemia nos ha dado muchas enseñanzas, muchas lecciones, sí. mucho de todo. Sí, o sea, no sé si, o sea, le me diría, ¿volverías a pasar la pandemia? Tal vez sí. Sí, podría
podría ser. Yo creo que sí Creo que hemos podría ser. aprendido, bueno, en mi parte sí he aprendido muchas cosas, ¿no? O sea, también enseñanzas. También, ¿no? Esa situación de que, bueno, yo más, tal vez tú no tanto porque tu mamá sí estaba un poco lejos, pero sentir, ¿no? Esa, por ejemplo, en las noches. Yo con mi hermano normalmente, pues, sí me veo, pero no tanto. Y esas noches, ¿no? Cuando nos sentábamos a jugar uno con mi mamá y mi hermano, pues, se sentían como cuando éramos niños y jugábamos, ¿no? Sí, teníamos el tiempo suficiente para jugar y no estábamos en ese ajetreo de que cada uno está haciendo sus cosas, sino sentimos que nos dio un poco de calma. O sea, después vino la tormenta, pero ese rato estábamos con calma, de sentirnos más unidos, ¿no? Ese rato. Qué bonito. Fue bonito, fue bonito. Sí, bueno, como tú dices, lo de bueno es que para cada cosa mala siempre va a haber una cosa buena, así que nos han enseñado bastante todo esto de la cuarentena. Y pues siempre, ¿no? Estar un poco agradecidas con todo lo que tenemos y con las personas que tenemos y tratar de demostrar el mayor cariño que tengamos hacia las personas, porque pues de verdad ha habido muchas personas que literal no han podido ni decir un adiós ni nada y no es feo en ese sentido, Sí, así es fue muy que triste. sí, es bueno siempre demostrar si tienes el cariño por ya sea tus familiares, amigos, quien sea, trata de demostrarlo, tal vez si eres una persona un poquito fría Sí, o algo así, tratar no de demostrar un poquito porque no sabes literalmente cuándo va a ser la última vez que la puedes ver. Pero bueno, eso es verdad. nos enseñaron En ese eso tipo de tienes cosas. mucha razón. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, chicos y chicas, si Diana me permite. Creo que ya hemos terminado Sí. y ya estamos llegando al final de nuestro episodio. Bueno, creo que nos hemos recordado algunas cosas, ¿no? Que han pasado en estos 2 años y medio de pandemia, que han literal, nos han sacudido brutalmente. Sí. Y pues esperemos que haya sido de su agrado este episodio y que también recuerden esos días. Tal vez no con tristeza, pues porque cada uno ha pasado diferente, ¿no? Ujú. Su momento de pandemia o de COVID-19. Sí. Y más que otra cosa, que saquen lo positivo, ¿no? Lo positivo de este tiempo. Y pues al final, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, por favorcito. Como dos Sí. amigas, un cerebro, tanto en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y darnos muchos corazoncitos, por favor. Y pues no se olviden de que estamos subiendo un nuevo episodio todos los viernes y recordarles que ya estamos subiendo los episodios poco a poco en YouTube. Y no se olviden de seguirnos en YouTube, si nos pueden dar un seguir, un like en cada video. Por favor, sí. Oja, o quieren volver a escuchar algún episodio, lo pueden volver a escuchar por YouTube. Y nada, Ajá. eso sería todo por hoy, así que nos despedimos. Cuídense y bye. Hasta la próxima. Bye, bye.